Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Nos toca madrugar hoy para hablar de un tema como es el de la seguridad vial. Lo que sí que tenía claro cuando presenté esta interpelación, y nuestro partido presentó esta interpelación, es que no íbamos a utilizar ni las desgracias humanas ni sacar rédito político, que sí que algunos grupos de esta Cámara nos tienen acostumbrados a hacer cierta demagogia con esta política. De ahí que nosotros planteemos la interpelación, pues como le digo, desde el planteamiento de tratar lo que implica un plan de seguridad vial. No porque no tenga razones, porque realmente todos sabemos que las carreteras y la seguridad vial pues nos afecta muchísimo a todos los aragoneses y a todos los que utilizamos las carreteras. Yo precisamente uso la 232 todos los días, o sea que imagínese realmente si no es importante este plan de seguridad vial. Voy a centrarme, como le digo, en la importancia de la seguridad vial y en el mantenimiento de las carreteras como la mejor manera de prevenir estos accidentes. No me centraré en las consecuencias, que como le he dicho, pero sí que quiero que estén presentes e indirectamente en las intervenciones que vamos a plantear. Yo querría recordarle, señor Soro, la canción aquella de Presuntos Implicados de los años 90 que decía el cómo hemos cambiado. ¿Se acuerda de aquella canción? El cómo hemos cambiado. Bueno, pues el programa electoral de Chunta Aragonesista hablaba de desarrollar y complementar el Plan Integral de Seguridad Vial de Aragón 2011-2020, paralizado, decía que estaba paralizado en esta legislatura, o sea, la pasada, y de forma coordinada impulsar la aprobación de los planes municipales de seguridad vial. El Plan Integral de Seguridad Vial, que en su departamento y en su presupuesto del 2016 tiene una partida de 50.000 euros, no dista de nada a la partida que tenía el Plan de Seguridad Vial en la pasada legislatura con el anterior equipo de gobierno. Si estaba paralizado en la pasada legislatura, pues con este importe no tenemos muy claro si seguirá paralizado. Creemos que sí. También le podríamos cantar la canción al Partido Socialista en lo de cómo hemos cambiado, porque lo importante que era este plan de seguridad vial en la pasada legislatura, que presentaron una proposición no de ley en la que instaban a que se llevara a cabo este plan de seguridad vial, y ahora pues nada de nada. También plantearon medidas concretas en carreteras concretas por cuestiones de seguridad vial, y ahora pues no debe ser una prioridad para ustedes. En este libro que tengo aquí, que todos conocen, ¿no?, el Plan Integral de Seguridad Vial de Aragón, el señor Marcelino Iglesias definía en su presentación la seguridad vial como un problema de salud pública, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y que debería realizarse un análisis descriptivo más detallado de las circunstancias en que se producían los accidentes en nuestra comunidad autónoma. Pues eso hasta ahora no existe. Y había una sola misión en este plan integral, como era evitar que se produzcan accidentes de tráfico con víctimas mortales o graves, mejorando así la calidad de vida de los aragoneses. Dentro de los objetivos, el más importante, que era el reducir en un 40% la tasa de mortalidad por cada millón de habitantes. No me voy a centrar en las áreas de acción, porque yo creo que hay otros temas más interesantes, pero nombraba la educación, la formación, la sensibilización de los usuarios, la seguridad de los vehículos, la movilidad, la sostenibilidad, la accesibilidad, la seguridad, la atención a las víctimas, por supuesto, la coordinación, información, estudios y datos de siniestralidad y crear infraestructuras más seguras. Acaban de ser aprobados unos presupuestos en esta Cámara, los presupuestos que pasarán a la historia, señor consejero, por haber sido los presupuestos que menos recursos han destinado ya no a inversión de nuevas carreteras, sino en mantenimiento de las mismas. Y usted creo que también pasará a la historia con una frase mítica que yo creo que todos la vamos a recordar como que las carreteras pueden esperar. Bueno, pues por eso mismo le planteamos esta interpelación, porque para el Partido Aragonés realmente las carreteras no pueden esperar. Creíamos que para su partido tampoco podían esperar, como le digo, cuando en su programa electoral, también en las pasadas elecciones, nombraba el plan de seguridad vial, pero también nombra garantizar el buen estado y la seguridad vial de la red autonómica capilar, garantizando que se destine la cuantía media de las inversiones de los últimos años a esta red, junto a la provincialidad local, complementarias de los ejes estructurales. Bueno, no me voy a centrar, que sabe que la comunidad autónoma pues discurre en el 7% de la totalidad de la red nacional de carreteras, 11.483 kilómetros, y aproximadamente la mitad de los kilómetros son de titularidad autonómica. Y entre los objetivos de la Ley de Carreteras y el Plan General de Carreteras de Aragón se fija que garantizar que se invierta el equivalente al 2% del valor patrimonial de las carreteras aragonesas en el mantenimiento y conservación de la propia red, cosa que no ha cumplido en este presupuesto. La Asociación Española de Carreteras nos da un suspenso
bueno, más que un suspenso, un muy deficiente, un casi insuficiente, muy deficiente en el estado de las carreteras autonómicas en Aragón, año tras año. Y ahí es donde me voy a centrar. Y ahora me dirá que, lógicamente, que discurren las carreteras nacionales por la orografía aragonesa, sin duda, que no son nuestra competencia, sin duda. Pero me dirá, no tenemos herramientas para hacer que las carreteras nacionales tengan menos siniestralidad. Bueno, pues, o sí. Usted tiene herramientas, porque así lo demostró con el ferrocarril. Yo le recuerdo en su comparecencia que usted nos dijo: el ferrocarril se rompe el contrato unilateralmente, pero con las carreteras no, porque con las carreteras mueren personas. El problema es que en estos momentos están muriendo personas en las carreteras. Por lo tanto, yo creo que tiene que ponerse las pilas, porque a usted, que a su partido, que le gustan las manifestaciones, pues vayamos a Madrid a pedir el tema de las reivindicaciones que a su partido tanto le ha caracterizado. Y ahí voy a nombrar al señor Briz, como no podía ser de otra manera, cuando hablaba en la pasada legislatura que el desdoblamiento de la 232 ya no puede esperar más, y el próximo Gobierno de Aragón tendrá que dar un plazo y hacerlo de una vez por todas. Es una de las prioridades de Chunta Aragonesista, que si forma parte del Ejecutivo Autonómico lo llevará a cabo. Casualidad. Qué casualidad que ha formado parte, y además muy criticado, tengo que decirle, señor Soro, la crítica que usted hacía constantemente al Partido Aragonés, porque con 7 diputados entraba en el Gobierno. Pues casualmente usted con 2 está en el Gobierno y, por lo tanto, pues sus palabras están ahí. Parece que han desaparecido esa esencia reivindicativa de Chunta Aragonesista y se han vuelto conformistas o igual resignados del socio de gobierno que tienen. Desde luego, lo que sí que está claro, y poniéndonos más serios, es que no se puede permitir que haya 2.100 accidentes al año en las carreteras en Aragón, y que de nuestras carreteras tenga 89 puntos negros. 89 puntos negros, lo repito así, que son peligrosos para circular, pudiendo poner remedio. Que todos no son autonómicos, totalmente de acuerdo. Que existen puntos negros, este es el reciente informe que ha hecho la DGT respecto al tema de los puntos negros. Me dirá, casi la mitad son de carreteras nacionales. Sí, pero hay otra mitad que es de carreteras autonómicas. Y casualmente en el 2015, los nuevos puntos negros que no estaban anteriormente y que ahora sí que están, de los 7 nuevos puntos negros, 6 corresponden a carreteras autonómicas. La A125, la A126, la A127, la A220, la A222 y la A1701. Seguramente le suenen muchas. Algunos de estos puntos negros, o sea, la reparación de estas carreteras, se las presentamos como enmiendas en los presupuestos y no las aceptó. ¿No quiere arreglar los puntos negros? Yo entiendo que sí. ¿No tiene presupuesto? Pues lo que tendremos que plantearle al señor Soro es que ponga los medios para que esto no continúe así. Dijo que las carreteras pueden esperar. Pues esperaremos. ¿A costa de qué o a qué coste? No estamos planteando nuevas carreteras. Estamos planteando que se mantengan y se arreglen las que existen. Cada vez que hay un accidente en una carretera nacional como la 232, pediremos el desdoblamiento a Fomento, sin duda. Yo estoy convencida de que todos los grupos de esta Cámara queremos exigir al Gobierno central que lo ponga. Y nuestro partido, sin duda, saldrá a la calle. Pero cada vez que hay un accidente en una carretera autonómica por mala conservación o mala señalización, entonces, ¿qué hacemos? Pues, lógicamente, exigirle que no vuelva a pasar y que ponga las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir. En el presupuesto del 2015 había más de 800.000 euros específicamente para obras de seguridad vial, mantenimiento y mejora de red de carreteras. Y casi 10 millones de euros solo, sin hablar de las inversiones, para servicios de conservación de la red autonómica de carreteras. En el presupuesto del 2016, la partida, primero, que no había una específica para obras de seguridad vial, mantenimiento y mejoras de red de carreteras, y que he dicho que había 50.000 euros para el plan concretamente de carreteras, y de esos 10 millones para los servicios de conservación de la red autonómica se nos queda en menos del 10% de lo que había. ¿A qué nos llevará? Tendremos que decirle a los ciudadanos qué pasará en 2016. La Asociación Española de la Carretera nos dice que por cada euro no gastado en conservación ordinaria se transforma en 5 euros en conservación extraordinaria, en refuerzo de firmes a los 3 años y 25 euros en reconstrucción futura a los 5 años. Cada año que no se destina dinero a conservación, se multiplica el dinero necesario para hacer lo mismo porque está mucho más deteriorado. Es decir, en años sucesivos, cada euro que ponga en conservación su departamento servirá para mucho menos, porque habrá más desperfectos, estará en peor estado y la inversión que tendrá que hacer es mayor. Por lo tanto, este presupuesto, que no tiene inversión en conservación, es una hipoteca a muy largo plazo. Igual que con una hipoteca pagaremos intereses por no dedicar este año los recursos para la conservación.
pagar dinero para arreglar las carreteras más de lo que hubieran pagado en este año. Y sobre todo, díganos que va a poner de su parte para poner medidas en la prevención de la seguridad vial. Muchas gracias. Señor consejero.